Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Sí, Señor, gracias, Señor. Y cuando Él dice que nunca es nunca, Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos infieles. A veces somos fieles por un tiempo, pero después le damos la espalda al Señor. Después nos vamos a hacer otras cosas y no lo buscamos. Ya después volvemos otra vez. Cuando el Señor está ahí donde lo dejamos, ahí está el Señor, Él no se ha ido. Amén. Entonces el que se va es uno. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en esta noche he querido tocar algunos temas, porque la iglesia del Señor, amados hermanos, que es usted y soy yo, muchas veces, debido a la falta de dedicación a estudiar la palabra del Señor, a veces ignoramos muchas cosas. Y cuando ignoramos muchas cosas, a veces vienen personas que creen otra cosa diferente y nos empiezan a hablar acerca de temas que nosotros no hemos estudiado ni investigado porque no le hemos puesto el interés. Y luego nos dejan así como temblando, ¿verdad? O como que nos hayan movido la alfombra, ¿verdad? El tapete, como dicen en México. Entonces, y la razón es porque no hemos estudiado a profundidad la palabra de Dios, nos hemos conformado con algo ligerito, ¿verdad? Unos cuantos versículos emocionantes en la palabra y listo, y vamos para la casa, o vamos para la hamburguesa, y no nos hemos puesto seriamente a estudiar la palabra del Señor. Ahorita hay muchos grupos que tienen ciertos temas ellos, y a veces hablan con uno y uno no sabe qué responderles. Entonces, y es debido a la falta de preparación. Entonces es importante que nosotros seamos cristianos dedicados a la palabra. Amén. Que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que a veces se les menciona un nombre o una historia en la Biblia y no la sabían, y siendo cristianos de muchos años y no sabían esa historia, ¿verdad? Entonces, como aquel hombre, ¿verdad? Que Dios lo mandó a que diera palabra y que no comiera en Samaria, ¿verdad? Y el hombre fue para allá y no quiso, le ofreció el rey y no quiso, pero luego vino un profeta que Dios lo mandó para probarlo, ¿verdad? Y debido a que desobedeció a Dios, no fue fiel a Dios, entonces lo mató un león, pero no se lo comió. Nomás lo mató. Muchos no se saben esa historia. Entonces, porque no conocemos la palabra de Dios a profundidad. Debemos nosotros como cristianos ser conocedores de la palabra de Dios. Amén. Siempre le digo yo a los primeros cristianos que vinieron a los Estados Unidos, ellos sí conocían la palabra. Era gente sencilla, pero conocían la Biblia al revés y al derecho, porque sus servicios no eran de 2 horas, o como las iglesias modernas de hoy en día, que es de 1 hora, ¿verdad? Entonces, eran personas que sí sabían, o sea, los servicios, por ejemplo, el día domingo era todo el día de servicio. Comenzaban en la mañana, llegaban al mediodía, tomaban un break para almorzar y luego volvían otra vez. Y ahora no. Ahora ya 2 horas y ya, ¿qué horas? Y cuando yo crecí en Guatemala en las iglesias, teníamos servicio en la mañana, comenzaba a las 9 de la mañana hasta el mediodía, a veces 12, 12 y media, y luego se iba uno y en la tarde, y a las 6 de la tarde regreso otra vez al próximo servicio de la noche, el día domingo. 2 servicios, y largos, ¿no? Y ahora no, ahora un poquito, ay, no se pasó el hermano media hora, ¿verdad?
Pero siempre y cuando sea en el estudio de la palabra de Dios está bien invertido. Ahora, si es en otros entretenimientos, entonces no. Entonces, le hablaba de estas cosas que, por ejemplo, vienen personas y le dicen a usted, ¿qué día usted va a la iglesia? Y usted dice, no, pues voy el domingo. Oh, ¿sabe usted que el ir el domingo es la marca de la bestia? ¿Verdad? Que el domingo es el día del sol, ¿verdad? Dice porque es Sunday, ¿verdad? Es el día del sol, ¿verdad? Y dice, el verdadero día es el sábado. Usted tiene que guardar el sábado. Recuerda los 10 mandamientos. Y dice, y guardarás el sábado, el día de reposo. Y usted se queda. ¿Usted estaré yo en el día equivocado? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener una respuesta para eso. O si no, hoy está muy de moda el querer guardar las fiestas, porque también ahí dice en la ley, y guardarás las fiestas. ¿A qué fiestas se refiere? A las 7 fiestas judías, ¿verdad? Entonces, y dicen, hay que guardarlas. Y usted dice, ¿hay que guardarlas? La Pascua, los panes sin levadura, el día del Yom Kippur, ¿verdad? Que es el día de Day of Atonement, como dicen en inglés, o el día de la expiación. Entonces, y usted se queda, ¿debo de guardar eso? O si no, le dicen, ¿sabes qué es pecado comer puerco? Dice, yo me gustan las carnitas, ¿verdad? Los chicharrones, frijoles con chicharrones, los chicharrones en salsa. Bien picosos. Como dijo una hermanita, bien picositos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el creyente que no está afirmado en las cosas de Dios, que no conoce las cosas de Dios, no sabe ni qué responder a eso. Porque no sabe dividir bien la palabra de verdad. Yo le voy a decir una cosa, y hay gente que se asusta cuando yo digo esto, ¿verdad? Y es, hay cosas en la Biblia que están, pero no nos toca a nosotros guardar esas cosas. Para los judíos fue escrito eso. Porque todo tiene su tiempo. Entonces, habían cosas que debían de guardarse bajo la ley, pero en la gracia ya no tiene que usted que guardarlas. Son cosas que son para el pueblo de Israel. Así es. Entonces, nosotros debemos saber eso. Entonces, también está la modalidad hoy en día de la circuncisión. Que salen ahí en el YouTube diciendo, no, y usted tiene que guardar los pactos y tiene que guardar la circuncisión y el día sábado. Oye, eso es una contradicción porque en la Biblia no nos manda que nosotros los gentiles nos circuncidemos. O sea, pero el que no sabe, tengo que circuncidarme, no me circuncidar. Entonces deben de guardar toda la ley. Entonces, nadie la cumplió. ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el desconocimiento de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Pues si usted se llega a encontrar personas así, que dicen, no, pues tienes que guardar el sábado. Y la cosa es que ni ellos mismos lo guardan. Van a la iglesia en sábado, sí. Pero ahí la Biblia no dice vas a ir a la iglesia en sábado. No, si vas a guardar el sábado, vas a guardar el sábado judío, no hay otro sábado. El Shabbat es un solo Shabbat y es el Shabbat judío. O sea, no vas a ir a la iglesia, vas a quedar en tu casa, no vas a cocinar, no te vas a subir en tu carro y vas a aprender. Los judíos en ese día no salen, no van a ningún lado en carro. O sea, el judío que guarda eso. Hay unos que no lo guardan, ¿eh? Son judíos seculares, esos sí van a la playa en ese día y hacen muchas cosas. Pero los judíos que guardan eso,
No se suben a ningún carro, no lo prenden, nada de eso. Ni siquiera tocan un botón en el elevador de donde viven. En el complejo de apartamentos que van al tercer o cuarto piso, solo el elevador se abre solito, se suben y va parando de piso en piso. Ya cuando llega el de ellos, ahí se bajan. Entonces, el que dice que lo guarda y maneja automóvil, lo está violando. Bueno, entonces, vamos a estudiar acerca de si nos corresponde a nosotros, como gentiles, guardar el sábado. Vamos a ir a Éxodo 31, 16 y 17. Es muy importante que usted lo anote, porque hay personas que lo van a llevar ahí. Éxodo 31. Y así como ese tema, hay otros temas también. Estas mismas personas que creen que usted debe de guardar el sábado, creen que Jesús es el arcángel Miguel y no es Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo un arcángel puede perdonar pecados? No puede. ¿Cómo un arcángel puede hacerse igual a Dios? Porque ¿por qué querían apedrear a Jesús? Porque dijo, no te apedreamos por ninguna buena obra que hayas hecho, sino te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Porque Jesucristo se hizo igual a Dios. Y así dice Filipenses capítulo 2. Dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, y en la Biblia, el Señor Jesucristo aparece como Jehová. Gloria a Dios. Éxodo 31. Lo vamos a leer desde el verso 12 para que ustedes vean todo el contexto. Recuerden, es Dios hablándole al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Amén. Y dice en el versículo 12, 31:12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, ¿en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Vean lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué no habla solo de un día de reposo? Porque habían otros días de reposo aparte del día sábado. Amén. Entonces, está hablando de los Shabbats, o sea, de los días. La palabra Shabbat significa parar, reposar, no moverse, nada. Eso significa. Entonces lo que le está diciendo es los días de inactividad, que usted no va a hacer ninguna obra terrenal humana, sino que nada más va a ser para Dios. Entonces le dice que va a guardar sus días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, y ustedes significa, por sus generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo, o sea, apartado es a ustedes. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona, en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, o sea, pena de muerte.
15. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Vuelve otra vez a decir el Señor. Pena de muerte. 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Eterno. Futuras. Amén. La palabra perpetuo significa eterno, permanente. 17 dice, señales para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y dice, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, o sea, tuvo su Shabbat. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces aquí vemos las leyes que Dios le dio a Moisés para que se las diera. O sea, Moisés fue el conducto por el cual Dios se las dio al pueblo de Israel. Entonces dice a los hijos de Israel, no, o sea, a los israelitas, no a los guatemaltecos, no a los gentiles, no a los mexicanos, no, a los hijos de Israel. Entonces es a los israelitas, según la carne, porque todo es físico aquí. Entonces, de todas estas cosas, si alguien quiere guardar el sábado, antes de guardar el sábado, tiene que circuncidarse. Porque nadie que sea incircunciso puede guardar esos mandamientos. Porque para ser del pueblo de Israel tiene que estar circuncidado. Porque fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Tiene que haber nacido de una mujer judía. Entonces, circuncidado. Ahí tiene que comenzar todo. Antes de abstenerse de comer puerco, antes de abstenerse de comer cangrejos o camarones, y antes de guardar sábado, tiene que circuncidarse. Entonces, esto es para declarar que es israelita. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel va a guardar el sábado eternamente. O sea, es ley permanente para el pueblo de Israel. Pueblo físico. No para la iglesia. Entonces, todo en Israel es físico. Así es. Entonces, las leyes son físicas. Cuando dice circuncisión es echarle cuchillo al prepucio del varón. No es solamente de palabrita, no, es cuchillo. Cortar. Ahí se corre sangre. Sí. Entonces, y no es deleitoso para el varón, es de mucha agonía. Abraham se circuncidó siendo ya un anciano. Y circuncidó a su hijo Ismael, ¿verdad? Y después, cuando ya nació Isaac, al 8º día lo circuncidó también. A los 100 años. Entonces, la clave para todo cristiano dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, Dios no se los mandó a otros, sino al pueblo de Israel. Pacto con Israel. Éxodo 31, 16 y 17. Bueno. Vamos a ir a Isaías 1:9. Isaías 1:9. Gloria a Dios. Yo sé que usted es un esgrimista de la Biblia y ya está ahí. Y dice Isaías 1:9.
si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es lo que dice Isaías. Y luego dice el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Se está refiriendo a esos pueblos? La respuesta es no, sino que Isaías vivió 700 años antes de Jesús. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas en tiempos de Abraham y de Lot, 2000 años antes de Jesús. O sea, ya habían transcurrido 1300 años de la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando Dios está hablando estas cosas, pero le está hablando al pueblo de Israel que se estaba comportando como Sodoma y Gomorra. Entonces, porque la ley no fue dada para Sodoma y Gomorra, sino para el pueblo de Israel. Y aquí usted mismo lo va a ver, que Dios lo regaña. O sea, Dios no tiene por qué regañar a Sodoma y Gomorra. Ya estaba desechada. Ya estaban completamente hechas polvo ya. No quedaba nada de ellas. Y dice, en el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quiénes ofrecían sacrificios en el tabernáculo? Los judíos. Los judíos. Y en el templo. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Todo tipo de animal que se usaban en los sacrificios. Y dice el 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 13 dice, no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, ¿quién guardaba las lunas nuevas? El pueblo de Israel. Y día de reposo, ¿quién lo guardaba? El pueblo de Israel. El convocar asambleas no lo puedo aguantar, dice el Señor. O sea, ya no lo aguanto. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, cumplían con los reglamentos externos. Pero internamente eran unos tremendos pecadores. Sin arrepentirse. Entonces dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, o sea, de aguantarlas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque honraban más las celebraciones externas en lugar de honrar más bien al Dios de esas celebraciones. Así están muchos hoy. Honra más al sábado que al Señor del sábado. Y el Señor del sábado es Jesucristo. Porque el día sábado representa a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús hallamos nosotros descanso, reposo. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces Él es el Shabbat. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, paramos ahí con el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver que esas reglas de la ley no son aplicables para la iglesia. Vamos a ir a Colosenses 2:14. Gloria a Dios, alábele que Él vive. Mientras lo busca, dele gracias al Señor, bendiga el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Colosenses 2:14. Está escribiendo el apóstol Pablo acerca de la ley.
Y dice, anulando el arca de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién nos estaba anulando? Cristo. Que nos era contraria. O sea, ¿por qué esa acta de los decretos era contraria a nosotros? Porque no la podíamos obedecer. ¿Por qué no la podíamos obedecer? Porque esta carne no se sujeta a ella. Y recuerden, no es solamente el cumplimiento de afuera, sino es el cumplimiento de afuera y de adentro. Entonces, yo puedo respetar a una mujer externamente, pero internamente le pudiera estar faltando el respeto. Entonces, hay quienes lo cumplen externamente, o sea, no son adúlteros o fornicarios externamente, pero internamente lo son. Entonces, el Señor no se conforma con el cumplimiento externo, sino con el interno. El mismo Señor Jesús dijo, el que ve a una mujer y la codicia, dice, ya pecó con ella. O sea, ya cometió adulterio. Entonces, no es solamente voy a respeto y todo, pero va más allá. Entonces, la Biblia dice, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dice, no matarás. Pero si yo odio a alguien de una manera que ni lo puedo ver, para Dios es como que ya lo hubiera matado. Así como cuando si vi la mujer y la codicié, ya adulteré con ella, ya violé la ley. De igual manera, si odio a alguien en grande manera, a esa persona ya la maté en mi corazón. Entonces, la ley no es solamente de afuera, es de adentro también. Y muchos que guardaban la ley la guardaban afuera. El mismo apóstol Pedro dijo, cuando Jesús le dijo eso, de que el que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella, Pedro dijo, Señor, entonces, ¿quién va a ser salvo? Él dijo, pues entonces hasta a mí me atropella, me lleva. Porque Pedro estaba casado. Pero ¿cuántas muchachas bonitas no vio por ahí? Y codició. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros nos traiciona. Porque ¿sabe qué? El pecado, mire, corre ahí en la sangre que nos circula aquí. Ahí va el pecado adentro. Y nos despierta deseos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso la ley nos era contraria. La ley es santa y es pura. Porque es la ley de Dios y Dios es santo. Entonces, ¿qué va a proceder de Dios? Algo santo. Y por la ley sabemos cuando pecamos. Entonces, la ley nada más me da el diagnóstico y me dice, ¿sabes qué, Efraín? Eres un pecador. ¿Y sabes qué? Debido a que eres un pecador, tienes sentencia de muerte. Y digo, ¿quién me podrá ayudar? ¿Verdad? ¿Sí? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, quien nos libra de esta sentencia. Porque de otra manera estaríamos todos tostados, ¿verdad? Fritos. ¿Verdad? Estamos fritos, dijo Juan. Le dijo al huevo, te dije, hermano, sin Cristo estamos fritos. Estamos fritos, así es. Entonces, esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, vino Cristo quitándola de en medio, o sea que nos separaba de con Dios, y clavándola en la cruz. Jesús la clavó en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Y debido a que Jesús hizo eso,
Bueno, dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, quiere decir a todo el mundo espiritual demoníaco, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese fue el triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús no fue una derrota en la cruz, no, fue triunfo, fue victoria, porque ahí fue donde Jesús nos ganó para Dios. Porque estábamos antes, éramos esclavos de Satanás. Pero con la muerte de Él en la cruz del Calvario, nosotros fuimos comprados con su sangre preciosa y ahora somos propiedad de Dios. Y el pueblo dice, gloria a Dios, que ahora somos propiedad de Dios, no somos propiedad del diablo. Pero fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no quiere nada con Cristo Jesús, ni con su sacrificio, todavía sigue siendo propiedad de Satanás. Bueno. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Por esta razón, por tanto, eso significa, por esta razón, nadie los juzgue, estoy hablando en español moderno, nadie los juzgue en comida o en bebida. O sea, ¿qué es lo que usted come? Nadie puede venir y juzgarle, no puedes comer eso, no puedes comer puerco, no puedes comer camarones. Nadie le puede juzgar en eso. En comida o en bebida. O sea, hay gente que dice, oh, tomar café es pecado, ¿verdad? Hay cierta religión por ahí, ¿verdad? Que no toman café. Ni toman Coca-Colas, ni Pepsi-Colas, todo lo que tenga cafeína no lo toman. Bueno, según esa es la regla, pero yo he visto algunos de ellos de que sí toman Pepsi-Cola. Pero saben que por ahí donde la gente no los conoce, ¿verdad? Ni conocen sus reglas, pero yo sí. Yo sí los conozco a ellos bien. Entonces, nadie lo puede juzgar. Usted puede tomarse su cafecito tranquilo o tranquila. Y dice, o en cuanto a días de fiesta. O sea, nadie lo puede juzgar si usted guarda la fiesta o no guarda la fiesta. Entonces, usted quiere guardar el sábado, lo puede hacer. Usted quiere guardar el domingo, lo puede hacer. El cristiano es libre. Amado hermano, mire, yo crecí en el cristianismo y conocí a algunas personas que eran tan dogmáticas en cuanto a trabajar el domingo que decían, eso es pecado trabajar el domingo. El domingo usted tiene que ir a la iglesia. ¿Sí? O decían, ¿o sabe qué? Para nosotros la iglesia, el nuevo día de reposo es el día domingo. Déjeme darle una noticia. Para la iglesia del Señor no hay día. Usted puede guardar el día que usted se proponga, este día lo voy a guardar. Pero tiene que guardar un día. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que usted descanse. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó así. Queremos nosotros mantener una vida saludable física y mentalmente, no puede trabajar todos los días. Bueno, puede, pero no debe, porque le van a pasar la factura. Hay muchos que le han pasado la factura en los hospitales, porque van cargados de tanta tensión. Estrés. ¿Sí? Mucho estrés y truenan. Entonces, mejor agarrar el mantenimiento, como los carritos que siempre se le da mantenimiento, ¿verdad? No le cambie el aceite periódicamente, va a tronar y el gasto va a ser más grande. Entonces mejor obedecer, ¿verdad? Entonces el fabricante, que es Dios, sabe cómo funcionamos. Entonces, en Cristo Jesús, para la iglesia de Dios, recuerden, los colosenses eran griegos y les está escribiendo a ellos, a la iglesia de Colosas, está diciendo, hermanos de Colosas, que nadie los juzgue en comida o en bebida o en días
de fiesta, o sea, de las 7 fiestas. Nadie los juzgue a usted acerca de eso. Lunas nuevas que tenían que guardarse. Y días de reposo. Recuerden, no era solo un día, no era solamente el sábado. Habían otros días que había que guardarse también. A veces eran hasta seguidos. Entonces, que había que guardarse. Entonces, como la Pascua y los panes sin levadura, había uno tras otro. Eran 2 fiestas juntas. Entonces, eran 2 Shabbats que se tenían que guardar. Entonces, que nadie los juzgue tampoco acerca de eso. Gloria a Dios. Nosotros los gentiles estamos libres. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, eso es para que glorifiquemos a Dios. Amén. Cuando se coman sus tamalitos de puerco, nadie le puede decir nada a usted. Bueno, ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 15. Vamos a seguir viendo si esas cosas de la ley son aplicables para usted y para mí. Hechos 15. Del 1 al 5. Hechos 15 del 1 al 5. Hechos 15 del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea, o sea de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, y luego dice 2 puntos, quiere decir, ¿qué es lo que les enseñaban? Dice, les enseñaban, si no se circuncidan conforme al rito, o sea, a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Cosa seria. Y ellos ya habían creído en Cristo, estos hermanos, en Antioquía, ya habían creído en Cristo, y venían a esto y decían, ¿sabe qué? Ustedes piensan que son salvos, pero no son salvos. Porque ustedes no han guardado la ley de Moisés. ¿Y sabe qué? Los siervos de Dios que estaban ahí ya habían enseñado al pueblo, les habían traído las buenas noticias, habían creído en Cristo Jesús, y ahora venían estos judíos de Jerusalén religiosos, porque eran antiguos fariseos, enamorados de la ley, que ahora venían, ¿sabe qué? Tenemos ley y tenemos a Cristo todo junto y nosotros estamos bien. Pero ustedes nada más tienen a Cristo y no tienen la ley, entonces no son salvos, ¿saben qué? Estas son las malas noticias para ustedes. Y dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, quiere decir que discutieron de una manera seria. No pequeña quiere decir grande, si no es pequeña es grande. Una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, o sea, de los que habían traído esas cosas, a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para tratar esta cuestión. Entonces, los apóstoles originales todavía estaban en Jerusalén. No estaban en Roma. Ajá, estaban en Jerusalén, y no solamente estaban los apóstoles, sino que habían ancianos también ahí. Porque usted ve, hace la mención de los dos grupos. O sea, que en otras palabras eran personas que eran maestros de la palabra, eran personas que tenían experiencia, Pastores, y sabían lo que hablaban. Por eso es que eran autoridad, por decirlo así, en la iglesia. Entonces, dice que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, este asunto. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, o sea, iban de norte a sur, porque Antioquía estaba al norte,
y Jerusalén estaba hacia el sur. Entonces dice, pasaron por Fenicia y Samaria, donde eran gentiles, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ya cuando llegaron al sur, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Vea usted los dos grupos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, Pablo y Bernabé les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, se lo dije, que se habían convertido a Cristo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jesucristo, eso se va sobreentendido ahí, se levantaron diciendo, es necesario, vea usted lo que decían, es necesario circuncidarlos, ¿a quiénes? A los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces era Cristo y la ley de Moisés. Entonces había una discusión interesante. Y hoy en día vuelve otra vez la misma cosa. Vuelve a oír usted en el YouTube personas que dicen, tienes que guardar la ley y creer en Cristo. Entonces, vas a estar en el pacto viejo y en el pacto nuevo. ¿Sí? Entonces, o estás en uno o estás en el otro. No puedes estar en los dos. Porque la ley mata. No puedes estar en los dos. O estás en uno o estás en el otro. Entonces, vamos a ver. La letra mata. Y usted en su casa puede leer todo el capítulo, pero yo lo voy a resumir y vamos a pasar al versículo 28. Vea usted la conclusión a la que llegaron en el versículo 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Ve usted a quién le ha parecido bien? No solamente a los apóstoles, sino al Espíritu Santo y a nosotros. Ve usted el orden. Primero el Espíritu Santo y luego ellos. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ve usted lo único que les están recomendando. Hablaron los fariseos conversos, hablaron de mandarle a los gentiles que guardaran la ley de Moisés, que se circuncidaran, y también Cristo. Ve usted las dos cosas que querían aquellos. Pero los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, transmiten lo que el Espíritu Santo les dijo. Entonces ve usted lo que mandan. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea, que se aparte de la idolatría y de la participación en los ritos idolátricos. 1. 2. Que se aparte de comer sangre. O sea, no van a comer morcilla, no van a comer moronga, no van a comer eso, porque a Dios no le agrada eso. ¿Y sabe qué? Eso estaba desde antes de la ley, que no comieran sangre. Dios les había dicho antes de la ley que no comieran sangre. Entonces, antes de la ley, durante la ley y después de la ley, usted no puede comer sangre. Así que no coma morcilla. Y luego dice, y de ahogado. O sea, no se coman animales ahogados. Dios lo prohíbe. Si se ahogó, sepúltelo, tírelo. No los asfixie. Hay gente que los asfixia antes de comérselos. Y ve ustedes para la iglesia, para el tiempo de hoy. O sea, no le apriete el pescuezo a los animales. Córteselo. Agárrelo, póngalo en un tronco y córtele la cabeza al pollo, al puerco. Nomás comen al pollo que le tracen el pescuezo. Sí, pero hay gente que nada más los hace así y no les saca la sangre. No, usted tiene que cortarle la cabeza y colgarlo Y que escurra la sangre. y que escurra toda la sangre.
No se coma ningún animal ahogado, porque se queda con la sangre adentro. Y de fornicación, que se abstenga de fornicación. Esta palabra fornicación es del griego poinonía. Quiere decir todo pecado sexual. Todo lo que tenga que ver con pecado sexual, absténgase de eso. Ahí entra relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Relaciones sexuales prematrimoniales, bestialismo, homosexualismo, todo eso, y hay otras cosas más que no quiero mencionar en el video, ¿verdad? Que usted ya sabe. Entonces, todo ese tipo de cosas que están relacionados con la sexualidad, absténgase de eso, a Dios no le agrada. Entonces, Dios manda que de estas cosas, sacrificado a los ídolos, sangre de ahogado y de fornicación, tiene que abstenerse, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Si ustedes guardan esas cosas, hacen bien, dice, así que pásenla bien. Se les olvidó el sábado, se les olvidó la circuncisión, ¿cómo pudieron? Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo dijo, eso se queda afuera. Y reclamen al Espíritu Santo. ¿Ve usted? No quisieron ponernos una carga grande. Y hay gente que ahorita anda clamando que quieren más carga. No, hombre, ¿para qué? Ay, no, pues es que hay que guardar esto, hay que guardar lo otro. Mi hermano, es mejor vivir en libertad. Porque la gente que anda guardando tanta cosa, termina súper cansada. ¿Y qué dijo Jesús? Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Y ligera es mi carga. Ligerita. A mí me gusta dar cargas ligeritas. No cargas pesadas. Entonces, ¿por qué usted la siente pesada? La razón es porque usted se ha cargado de muchas cosas que no son necesarias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta: ¿es la circuncisión para el cristiano? No. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos del 2 al 6. Está después de Corintios. Gloria a Cristo. Hay gente hoy en día que está diciendo, si usted no se ha circuncidado, no está bien, tiene que circuncidarse. Amados hermanos, la Escritura nos dice que el apóstol Pablo era apóstol y maestro de los gentiles. Y él decía, honro mi ministerio. Entonces, el apóstol Pablo fue el apóstol enviado a predicarle a los gentiles. Y recuerden, ellos, los apóstoles, fueron los que echaron los cimientos en los cuales la iglesia del Señor iba a descansar. 5:2 al 6. Gálatas 5:2 al 6. Entonces recuerde, los apóstoles originales, ellos tenían la comisión de echar el fundamento. Por eso dice en Efesios, fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces los apóstoles originales, no los apóstoles de hoy en día. Bueno, no todos, ¿verdad? Hay unos que sí y otros que no. Pero, ¿verdad? Pero no están en el orden de los apóstoles originales, porque lo que los apóstoles originales enseñaban era doctrina. Así es. Y lo que enseñan hoy en día, no importa quién sea, no es doctrina. Prosperidad. ¿Verdad? Bueno, entonces dice,
en Gálatas 5:2. He aquí, oh Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Cristo no te va a ser de beneficio a ti, porque tú has dicho, estás bajo la ley, circuncidante. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, está hablando de que se circuncida no por razones médicas o higiénicas, no. El que se circuncida para cumplir la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. Para ser justificado por la ley. O sea, que la ley te declare, tú eres justo porque has guardado toda la ley. Pero nadie ha podido, como dijo el apóstol Pedro, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplirla. Entonces, pero el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, no solo una parte de la ley, toda. Tienes que seguir matando becerros. Sí, tienes que seguir. Entonces dice el 4, de Cristo os desligasteis, o sea, desligarse quiere decir separarse. Porque cuando usted está ligado, que está unido, ¿verdad? Cuando estamos casados estamos ligados, estamos unidos. Dice, de Cristo os separasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, que usted se está declarando justo por la ley. Dice, de la gracia habéis caído. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ve usted? Está sin gracia. Sin gracia, caído. Desgraciado. Sí, bien feo. Se ve muy feo, ¿verdad? Pero des quiere decir sin, ¿verdad? Sin gracia. Sí. Sí. Está como deshacer, que es lo contrario de hacer, ¿verdad? Deshacer. Desgracia. Desgraciar. Quitar gracia, ¿verdad? Es quitar la gracia. Entonces dice, los que de Cristo os separasteis o desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, esa fe es la de Cristo. Entonces de nada le sirve que se eche cuchillo. Dice, eso no te sirve de nada. Y si te mueres sin haberte circuncidado, dice, nada de eso. Eso no tiene ningún beneficio. Vamos a ver cuál es la circuncisión que vale, porque hay una circuncisión que sí vale. Amén. Amén. Vamos a ir a Romanos 2:29. Romanos 2:29. Gloria a Dios. Hechos Romanos. Dice, vamos a leer desde el 28, 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, de afuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es esa la que vale, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en el corazón. O sea, el ser judío en la carne no tiene ningún valor. Es el que es judío adentro. O sea, quiere decir pueblo de Dios en otras palabras. Dice, sino que el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ok.
Lo que quiero que entienda es esto. Que cuando se aplicaba la circuncisión, se aplicaba en un lugar donde la inmundicia era quitada. Entonces, ese es el físico, la inmundicia física, en la carne. Pero hay otra inmundicia que está en el corazón, o sea, en lo profundo de su ser. Entonces, ese corazón necesita ser circuncidado, quiere decir quitarle la inmundicia que tiene. Entonces, todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido circuncidados en el corazón. Pero hay personas que dicen, hay que guardar el sábado. Entonces usted le dice, pues, ¿sabe qué? Espéreme tantito, voy a traer el cuchillo cebollero que tengo ahí para circuncidarlo a usted, ¿verdad? Pero dice, oh no, es que la circuncisión es en el corazón. O sea, quieres guardar el sábado físico, pero quieres hacer la circuncisión espiritual. No, tú tienes que guardar el sábado espiritualmente, que el sábado es Cristo Jesús. Entonces, el que entró en Cristo Jesús, si tú lees en Hebreos, ya ha descansado, porque Jesús es el descanso, es el sábado. Entonces, yo como creyente estoy ya en el sábado, que es Cristo Jesús. Entonces, estoy guardando el sábado espiritualmente, así como también tengo la circuncisión espiritual, no la física. Entonces, todo es espiritual en la iglesia y todo es físico en Israel. Entonces, no puedes escoger como una ensalada. Oh, esto es espiritual, lo otro no lo es. No, o lo agarras todo o lo dejas todo. Entonces, guardar el sábado espiritualmente y la circuncisión espiritual. Entonces dice, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, no sea no físico. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la alabanza va a venir de parte de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, entonces ya vimos que es la circuncisión del corazón. Ahora vamos a ver gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver aquí en Romanos 10:4. Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque Él es el sábado. Una vez entraste en el sábado, que es Cristo Jesús, tú ya cumpliste la ley. Ya estás en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ir a Gálatas 2:19. Volvemos a Gálatas. Gloria al Señor. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Para cerrar con broche de oro. ¿Qué dice Gálatas 2:19?
Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, todo creyente que ha creído en Jesucristo está muerto para la ley. Con Cristo hemos muerto. Cristo murió, nosotros también. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas leyes son aplicables a un muerto? Ninguna. No le puede obligar al muerto a pagar impuestos. No le puede obligar al muerto a pagar deudas que dejó pendientes. Nada. Así también nosotros. Entonces, la pregunta siempre es, ¿está usted muerto o todavía sigue vivo? Porque cuando usted fue bautizado, dice la Biblia que usted simbolizó que murió ya con Cristo y ha resucitado a vida nueva. Así es. Pero si usted no ha muerto, usted mismo todavía sigue vivito por usted está bajo la ley. ¿Sí? Sí, porque esa ley le va a juzgar a usted en el día postrero. Pero si está en Cristo, nada lo va a juzgar. ¿Qué dice Romanos 8:1? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Bueno. Y luego continuamos. Y dice, el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, el apóstol no se declaraba vivo, sino muerto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ve usted? Entonces, cuando habla de justicia, dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir, la palabra justificar quiere decir ser declarado justo. Cuando usted se justifica, quiere decir, a través de ciertas cosas usted se declara justo. Yo soy una persona justa, no tengo ninguna transgresión. Vamos a leer el versículo 16 de aquí donde estamos. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Usted es declarado justo cuando usted pone su fe, quiere decir su confianza en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Quién lo va a justificar a usted? O sea, ¿quién lo va a declarar justo? Es la fe de Jesucristo. Dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie va a ser declarado justo por las obras de la ley. Nadie. Entonces, vamos a ser declarados justos por la fe en Jesucristo. Así que, mi amado hermano, tranquilo. Ya hemos hablado lo suficiente acerca de este asunto. Al cristiano no se le pide que se circuncide para ser salvo. No. ¿Puede circuncidarse un cristiano? Puede circuncidarse. Por higiene. Por higiene, pero nunca lo puede utilizar usted para asuntos espirituales o religiosos. Usted no puede utilizar eso. Porque hay mucha gente que automáticamente ha sido circuncidada, especialmente aquí en Estados Unidos. Casi todo niño antes lo circuncidaban sin el consentimiento de sus padres, porque así era la ley, por cuestiones higiénicas.
Así que hay millones y millones y millones de ciudadanos americanos circuncidados. Pero eso no tiene nada de malo, es por cuestiones higiénicas. Ahora, por cuestiones espirituales, ahí es donde está lo malo. Entonces usted jamás va a decir, Señor, mira, yo me circuncidé, por eso déjame echar al cielo. No por obra, dice, porque nadie se gloria. No por obra, porque es una obra. Es una obra. No por sacrificio, por rito. No. Ajá. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias al Señor que Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó la pena que me correspondía a mí por la ley. Por la ley decía que debería de morir y Cristo murió por mí. Amén. Y por usted. Entonces cuando le ven con esas cosas, diga usted, en cuanto a guardar sábados, al pueblo de Israel, tranquilo, amén, pacto con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, así vamos a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias